Buenas tardes para todos. Voy a ser muy breve en la presentación. Quiero primero agradecer a ANAP por la invitación a compartir un poco las experiencias, y mi presentación básicamente está enfocada a temas prácticos y a entender cómo desde el punto de vista del alumbrado público podemos acceder a beneficios tributarios ambientales, porque ya las normas están establecidas, están expedidas, y ahorita pues tenemos que hacer uso de esos beneficios tributarios ambientales que nos establece la ley. Vamos un poco a hablar de los bienes y servicios sujetos a incentivos tributarios, sobre todo en el tema de eficiencia energética, porque es donde más nos aplica en temas de alumbrado público. Lo que están viendo en la pantalla es lo que aplica la normatividad para tema específico. Entonces ya la resolución, y ahorita les muestro de dónde viene esto desde el punto de vista de la norma, estableció para temas específicos de iluminación todos aquellos equipos, elementos o maquinarias para sistemas de iluminación que empleen sobre todo tecnología LED. Es decir, ustedes van a hacer cualquier reconversión en temas del alumbrado público municipal, cualquiera sea la categoría de contrato que tengan, pues aplica claramente en temas de beneficio tributario. ¿Qué significa esto? Ahorita lo vamos a ver, cuáles son estos beneficios tributarios. Aquí están las especificaciones de los procesos. No voy a hablar mucho de esto porque creo que el doctor Omar va a hacer énfasis, pero lo que quiero dejarles de esta diapositiva es: si se tiene un proyecto nuevo para hacer cambios en sistemas de iluminación que empleen tecnología LED, sustituyan luminarias con esta tecnología y además, por ejemplo, hagan sistemas de telegestión, que ahorita el doctor Armando nos estaba hablando de todas las innovaciones que se pueden hacer en temas de alumbrado público. Todas estas innovaciones tienen incentivos tributarios. Y adicionalmente hay una parte que no hemos visto, y es que ya ahorita entra muy en moda tener sistemas de alumbrado público con energía solar. Todo el tema de este alumbrado y esta combinación de energía solar con alumbrado público también tiene acceso a estos beneficios. Todo el que les estaba hablando de los temas solares fotovoltaicos. En temas de proyectos de eficiencia energética son como dos grandes corrientes: el estatuto tributario, que habla de exclusión de IVA del 19%, obviamente todo el IVA en equipos nacionales o importados, en ambos, y en renta hasta el 25% de ahorro en el valor de los equipos. Este punto es muy importante porque antes, por ejemplo, todos los sectores no tenían tanto acceso a la renta, porque la normatividad anterior hablaba sobre el 25% sobre la renta líquida gravable de la empresa, y muchos proyectos a veces se hacían desde empresas nuevas que iniciaban desde el principio, que obviamente los primeros años no tenían rentas líquidas, entonces era muy difícil descontarse esa renta. En ese momento se habla que se descuenta el 25% del valor total de del proyecto que ustedes invirtieron en elementos, equipos y maquinarias, pero es descontado el impuesto, del impuesto de renta. Entonces aquí ya se vuelve muy atractivo, pues porque ya las empresas pues lo pueden hacer de una manera mucho más, pues tener un poquito más de incentivos en este aspecto. Y todo el tema de energía solar, que aplica si ustedes utilizan sistemas fotovoltaicos, pues también aplica la ley 1715. Aquí está toda la normatividad, no voy a hacer énfasis en eso, pero me gusta mucho este slide porque lo que ha hecho el gobierno nacional en estos años es volver a actualizar toda la reglamentación específica que se tiene en todo el tema de IVA, renta, tanto desde el punto de vista de sistemas de control de contaminación, mejoramientos ambientales, eficiencia energética y ahorita uso de fuentes no convencionales de energía. Entonces ya está completo. Creo que por ahí hay una que está pendiente, ahorita nos irán a decir solo una, pero de resto, si uno coge todas estas normas, puede claramente acceder a estos beneficios que antes nos parecían como muy complejos. A partir del año pasado, con las resoluciones específicas que estableció la UCME, ya el sistema de alumbrado público puede acceder al IVA, solo a partir del año pasado. Y ahorita vamos a ver los casos específicos en donde se ha pedido este tipo de incentivos.
En línea de tiempo, que pues es como la angustia, bueno, pero ¿cuándo empiezo el trámite? ¿Qué tengo que hacer? ¿Cuánto se me demora esto? Ya está muy establecido que para temas de proyectos de eficiencia energética, que es donde ustedes aplican en temas de iluminación y alumbrado público, estos son los tiempos más o menos. La URME se está demorando unos 2 meses, la ANLA por norma está en 3 meses, y pues mientras uno prepara el documento, hace todos los formatos, pues obviamente esto no es un tema fácil, pero es un tema que se puede hacer. Hay que calcular los beneficios tributarios ambientales, pero no es una cosa imposible, es un tema, y ahorita lo vamos a ver, que mucha gente está ya aprovechando. Y en el tema de alumbrado creo que todavía estamos un poquito, podemos acceder de una mejor manera, y ahorita vamos a ver las cifras. Ya hablando en temas específicos y concretos, en temas de alumbrado público, por ejemplo, hoy estamos haciendo desde Aval Ambiental un caso específico. Estas son las cifras, o sea, son cifras que no son nada despreciables. Son proyectos que, si uno va a hacer un proyecto grande, de buena envergadura, en un municipio, digamos, importante, en este caso, por ejemplo, en esta empresa, estamos hablando del orden de cifras de inversiones de 27.000 millones, que incluso al principio se pensaba que era más. Uno siempre en estos procesos cree que es más, al final llega la cifra que es, y el IVA, que es el 19%, todo en este momento se está pidiendo. Ya pasó el proceso de la URME, en este momento está en proceso de aprobación por la ANLA por 5.150 millones de pesos para este proyecto, que es compra y reemplazo de las luminarias LED en este caso específico. Aquí está todo el proceso que establece la exclusión de IVA. Acuérdense que son varios beneficios. Uno es la exclusión de IVA y la otra es el descuento de la renta, ¿sí? Son 2 trámites que normalmente no se hacen en conjunto, porque digamos que el momento normalmente no coincide. Uno quisiera tener el IVA pues previo para no tenerlo que pagar, pero en este caso específico, no en todos los casos, este IVA también se puede sacar de manera posterior. Es decir, yo ya hice la inversión, quiero hacer el trámite, lo puedo hacer. Obviamente tenemos que contar con la anuencia de nuestro contador o de nuestra persona de impuestos en la empresa, o en la alcaldía o en donde sea, porque hay muchas veces que, pues digamos que los tiempos tributarios incluyen otra serie de cosas que no les gusta mucho a los tributaristas o a las personas que se encargan de este tema en las empresas. Lo normal y lo mejor es hacerlo previo, porque lo que pasa es que simplemente no tengo que pagar el IVA. Si ya lo hago posterior, pues ya tenemos que entrar a otros temas que son devoluciones, etcétera. Aquí está la exclusión, el flujograma, pues ahí es un tema que por dentro exige pues unos temas específicos, pero pues que no voy a entrar al detalle sobre esto. Importante, esto no lo dice la norma, por eso lo traigo, porque son los momentos importantes para uno tener éxito, ¿cierto? Entonces, cuando hay que ser súper estratégico de saber en qué momento lo va a presentar, antes, durante, después de la legalización de la importación a la construcción. Como ya ahorita toca hacerlo por un sistema que tiene el gobierno, que se llama Vital. Hay que mirar si ya los equipos comprados nos damos la pela, digo yo entre comillas, de mirar desde el punto de vista de ya lo que hemos reportado a la DIAN, si vale la pena por los montos pues generar una solicitud de devolución, pero eso es perfectamente válido. Y en todo el tema, pues mirar que efectivamente si es una compra nacional o una compra o una importación, pues se tiene que tener un manejo diferente. En una compra nacional es un no pago de IVA, y en una importación pues es la declaración de la importación, que la tengo que hacer sin IVA en el momento de la importación. También, por ejemplo, temas clave que a veces a uno se le olvida. Estos temas son de ser muy rigurosos y no olvidarse de algunos puntos, porque si no, pues lo que uno iba a hacer en 4 o 5 meses, pues se le devuelve en 1 año, y ahí es donde la gente dice esto no es viable, esto es muy engorroso. No es que sea engorroso, es que si lo hace uno desde el principio bien, no tiene por qué demorarse tanto, pero en estos casos, por ejemplo, hay que ser súper juicioso en la descripción del elemento, eso tiene que ser
absolutamente igual que en la factura, no nos podemos equivocar con temas como marcas y modelos, tiene que ser en español, es gracioso que lo diga, pero hay solicitudes que llegan en inglés y todos, si aquí hay abogados, pues saben que todos los trámites pues aquí en Colombia se hacen en español, las solicitudes, si eso tiene que pasar por la UME y por la ANLA, las dos solicitudes tienen que ser coherentes, no son iguales pero sí coherentes, el beneficio pues obviamente tiene que estar muy bien calculado porque no solamente es un ahorro de energía sino una reducción de los gases de efectos de invernadero y es importante pues obviamente llenar los formatos de manera adecuada porque cualquier equivocación en este tema pues es una devolución y tiempo pues que pierde en el trámite. Aquí hay digamos otros importantes, es revisar la caracterización energética, cuál es el consumo, en qué momento se va a hacer la modernización. Digamos en general hay que tener en cuenta como estos puntos de catálogos, quién pide la solicitud, si es el usuario final y el comprador o ambos, eso ya lo establece muy claro las resoluciones, hay que seguir digamos con estos temas muy claros para que podamos acceder a esos beneficios. Cifras, para que vean que esto no es carreta, o sea, el gobierno nacional efectivamente ha otorgado muchos beneficios ambientales. Las cifras que vamos a ver no son específicamente de alumbrado público, pero sí son a través de los años, pues nosotros en el gobierno hace muchos años dábamos estos incentivos y eso siguió, se fueron actualizando las normas y cada vez los valores son más altos. Entonces, si vemos las cifras, estos son cifras ya aprobadas por la ANLA, ¿qué quiere decir? Que ya se obtuvieron, la ANLA lo que entrega es un certificado, con ese certificado usted sigue otro proceso que es con la DIAN, en el cual pues en caso que vaya a hacer una importación o vaya a hacer una devolución, pero si usted no tiene ese certificado pues no puede hacer nada. Esos certificados se han dado por 579 millones, por ejemplo, en el 2012, miren la cifra del 2016, una cifra bastante alta, 1.3 billones de pesos en exenciones tributarias completas, es decir, equipos hay de todo, de cogeneración, de plantas de reducción de emisiones, sistemas de tratamiento, plantas de reciclaje de asfalto, proyectos de iluminación, hay de todo, temas de ley 1715, energía solar, hay de todo, pero miren esa cifra del 2016 y miren las cifras 2017, 455 mil millones y en 2018 ya la fecha van en 63 mil millones, estas son unas cifras que maneja ANLA que son públicas y que pues digamos que pueden tener acceso, pero eso da pie de todo lo que nos estamos perdiendo. O sea, ya todo el mundo lo hace y entonces ¿cómo nosotros como alumbrado público vamos a ver estos casos? ¿Qué ha dado la ANLA en alumbrado público? Sí lo ha dado. Entonces yo les dije, 2017 en adelante se han empezado a dar valores en alumbrado público. 2017, un sistema de alumbrado público, le dieron una exención, una exclusión por 8.108 millones. En el 2018 una de 241 millones de pesos, también en el 2018 una de 360 millones de pesos y ahorita la que va a salir, que estamos también gestionando a través de aval ambiental, es el tema de modernización de alumbrado público en trámite que ya pasó por la UME y pues está aprobada y ahorita pues estamos esperando la aprobación de la ANLA por 5.150 millones de pesos, o sea, eso es muy buena plata y si no hay que pagarla digamos en el momento de hacer la inversión pues es una gran ganancia para nosotros. En renta está todo por hacer, ya de estos mismos proyectos que ya hicieron IVA pues pueden acceder a renta, uno puede acceder a IVA y renta o a IVA o a renta o a las dos, ¿cierto? Porque ya la norma establece renta y ya lo tiene pues muy bien reglamentado, ahora último reglamentó esto muy bien y pues ya podemos acceder a renta con los beneficios que es que ya el 25% de su proyecto puede ser, digamos, solicitado para deducción por renta. Eso es todo lo que les quería decir. Aquí pues como aval ambiental pues obviamente nosotros tenemos como una línea de negocio acompañar a las empresas para tener éxito en los temas y aquí un poco de lo que se ha hecho. Nosotros hemos logrado para las empresas
exclusiones del orden de 29.000 millones en todos los temas, desde biomasa, plantas de tratamientos, pequeñas centrales hidroeléctricas, plantas de reciclaje de asfalto, plantas de reciclaje de plásticos, plantas de trituración, hasta buses, que obviamente si uno cambia un bus de contaminar en diésel o en gasolina y lo pasa a un sistema de gas, pues obviamente las exclusiones son enormes. Hasta ahí, para no pasarme el tiempo, muchas gracias. Bueno, muy buenas tardes a todos. Yo vengo de la Unidad de Planeación Minero-Energética, entidad adscrita al Ministerio de Minas y Energía. Muchas gracias, ANAP, por la invitación. Voy a precisar un poquito el tema del marco legal y un poquito el procedimiento como tal que hacemos de evaluación en la unidad. Estos incentivos tienen un trámite que desde el punto de vista de los tiempos puede ser importante, por eso queremos recabar sobre este tipo de mensajes que aparece aquí. Decimos que hay incentivos tributarios para eficiencia energética y para fuentes no convencionales de energía. Es importante tener en cuenta que intervienen varias organizaciones en el proceso, incluido el usuario final, y que es muy importante también tener solicitantes proactivos, porque si bien los tiempos de evaluación son importantes, es importante tener en cuenta que a veces el usuario deja pasar unos tiempos muertos mientras radica en la ANLA. Ya hemos tenido varios casos en los cuales sale el concepto positivo de la UME y luego el usuario demora en ir a la ANLA hasta un año. Entonces es muy importante que mientras nosotros hacemos la evaluación en la UME, los solicitantes alisten lo que deben llevar a la ANLA para que ojalá al otro día o a más tardar la siguiente semana puedan estar radicando en la ANLA. Y muy importante el tiempo del marco normativo. Nosotros entendemos que leer los actos administrativos puede ser un poco dispendioso, pero allí es donde está muy claramente explicado en qué consiste el trámite, cómo se hace, cuáles son los tiempos, cuáles son los requisitos, y recurrentemente también nos ha ocurrido que se radican muchas solicitudes sin el lleno de los requisitos del caso. Eso nos lleva a reprocesos, nos lleva a perder tiempos en la evaluación, etcétera, etcétera. Entonces es muy importante revisar muy bien el marco legal. El tema de incentivos, como mencionaba, está para los dos temas. Los temas están regidos por diferentes referentes normativos. Uno de ellos, la Ley 697 del año 2001, que es para los dos temas, eficiencia energética y fuentes no convencionales. Esa ley tiene un énfasis en el tema de eficiencia. Y luego viene la Ley 1715 de 2014, que también es para los dos temas, pero tiene un énfasis en el tema de renovables. Pero las dos leyes son para ambos temas. Asociado a esos referentes hay unos planes de acción del PROURE, el Programa de Uso Racional y Energía del País, y esos planes de acción son los referentes para derivar la aplicación de los incentivos tributarios. Estos incentivos están contenidos desde la Ley 223 del año 95, los incentivos para sistemas de control y monitoreo ambiental, y dentro de ellos se consideran los que tienen que ver con energía, pero justamente esos tenían unas excepciones, unas restricciones, y es que los actos reglamentarios de esa disposición contenida en la Ley 223 decía que los proyectos de eficiencia energética no recibirían los incentivos a menos que se consideraran dos condiciones: que los elementos, equipos y maquinaria correspondieran a proyectos de eficiencia energética establecidos por el Ministerio de Minas y Energía, y que a su vez esos mismos proyectos contribuyeran a metas ambientales concertadas con el Ministerio de Ambiente. Entonces la reglamentación de esta parte lo que hace es levantar esas restricciones que había para que se puedan obtener los incentivos. Y en ese sentido el plan de acción es el hito que nos deriva la posibilidad de hacer el otorgamiento de los incentivos. Aquí pues está puesto de alguna manera el marco legal que acaba de mostrar Diana, pero pues quería hacerles énfasis en esta parte.
La parte, bueno, de fuentes no convencionales, los incentivos que hoy estamos aplicando están todos contenidos en la ley 1715, son esos 4: exclusión de IVA, exención de arancel, depreciación acelerada y deducción de renta. Es claro que en el país existen diversos incentivos tributarios para diversas cosas, pero aquí estamos hablando pues muy específicamente de los que están contenidos en la ley 1715, por un lado para renovables, y en el caso del estatuto tributario y el plan de acción que contiene los de eficiencia energética. De los 4 de allá, que los 4 aplican de manera concurrente para fuentes no convencionales, el de deducción de renta aplica también para proyectos de eficiencia energética. Y por este lado tenemos exclusión de IVA y también descuento en renta. Los actos administrativos del caso son esos que vemos allí: la resolución 1988, con la cual se cumple la segunda condición, es decir, con esa resolución se concertan las metas ambientales. Luego viene la resolución 2000, que es una resolución de procedimiento expedida por el Ministerio de Ambiente para que la ANLA haga el trámite. La responsabilidad legal de otorgar el incentivo está en el Ministerio, pero el Ministerio delegó el trámite en la ANLA. La resolución 585 de la UME también es una resolución de procedimiento. Y las otras resoluciones que aparecen aquí, después del literal D, ya son para el tema de renta: la 367, que adiciona la 1988, la resolución 509 del Ministerio de Ambiente, que es para el tema de descuento en renta, y la resolución 1303, que adiciona la 1283 o modifica la 1283 para el tema de deducción. Es importante mencionar que estos incentivos para eficiencia energética pueden ser los dos, en IVA o en renta, para un mismo proyecto, pero en el caso de renta, por supuesto, hay que escoger uno, ¿no? El usuario no puede apuntarle a los dos en renta, tiene que escoger o deducción o tiene que escoger descuento. Y son incentivos que tienen formas de aplicarse diferente, tienen plazos diferentes. El de deducción, que es el que está en el artículo 11 de la ley 1715, dice que se puede deducir hasta el 50% del valor de la inversión, siempre y cuando ese valor no supere el 50% del impuesto. Y el plazo de aplicación es durante los 5 años siguientes al año de la inversión. Mientras que el de descuento, que es el contenido en el artículo 255 de la reforma tributaria, ley 1819 de 2016, dice que se puede hacer un descuento en el impuesto de renta hasta el 25% del valor de la inversión en el año gravable en el que se hizo la inversión. Entonces, la gente siempre nos pregunta cuál beneficio es mejor. Pues eso depende mucho del tamaño de la empresa, del flujo de caja que tenga, de su proyección. Es algo que se tiene que analizar pues muy caso a caso con el tributarista o con el asesor que tengan, con el contador en la empresa. Pero es importante tener en cuenta que pueden optar por el uno o por el otro, no por los dos. Y lo otro es que, hablando específicamente del tema de alumbrado público, que es el tema que nos trae a reunirnos el día de hoy, pues bueno, el caso de exclusión de IVA pues no tiene ningún inconveniente, todas las alcaldías pueden acceder a eso, y si es un particular también. En el caso de renta pues habrá que ver, porque pues en general las alcaldías no son responsables de ese impuesto. Si hay un esquema diferente, donde hay una ESCO, donde hay un tercero que es el que realmente está haciendo la inversión o algo, seguramente podrá tener en cuenta ese incentivo. Antes de pasar, estamos nosotros en proceso de sacar lo que nos corresponde a nosotros en la UVME para el tema de lo de renta. Nosotros hemos pensado que podemos en un solo acto administrativo recoger todos los requisitos y procedimientos para aplicar a cualquiera de los incentivos que estamos hablando acá, ya sea exclusión de IVA o descuento o deducción en renta. Estoy hablando del tema de eficiencia energética. Entonces, hemos elaborado un acto administrativo nuevo que sacamos a comentarios en el mes de abril. Ya lo tenemos terminado desde el punto de vista técnico. Surgió un tema jurídico con la función pública, con el Departamento Administrativo de Función Pública. Estamos ya resolviendo ese asunto y estamos próximos a expedir la resolución. No sé si alcancemos a hacerlo esta semana o la otra, pero deben estar muy pendientes de la página del UVME porque vamos a expedir una nueva resolución
¿Qué estamos haciendo? Estamos derogando la resolución 585. En un solo acto administrativo estamos colocando requisitos para exclusión de IVA, deducción o descuento en renta, con las aclaraciones del caso según aplique, porque hay unas diferencias en el caso de renta, ¿no? Porque en algunos casos aplica para servicios. Entonces estamos en proceso de expedir esa resolución. ¿Cómo hacemos el trámite en la UME? Pues se debe hacer un ingreso de la solicitud. Nosotros lo radicamos en el sistema de gestión documental. Allí tenemos un proceso hasta de 10 días hábiles para hacer una evaluación en términos de forma, es decir, chequear que la solicitud cumpla con unos requisitos mínimos, que es que esté dentro de los proyectos contenidos en la resolución 1988, porque hablamos de incentivos para eficiencia energética, pero no es para cualquier proyecto, ¿no? Sino para los que están en la lista de la 1988, por las diversas razones del marco normativo. Ahí, si no cumple con esos requisitos mínimos, pues inmediatamente se rechaza y termina el proceso. Si cumple con los requisitos mínimos, generamos un hito que es una comunicación de aceptación, y ahí pasamos a lo que llamamos la evaluación técnica propiamente dicha, que tiene por resolución un plazo de hasta 2 meses calendario. Dependiendo de la complejidad de la solicitud y de la cola de solicitudes que haya para evaluar, ese tiempo puede ser menor. Hemos tenido evaluaciones de 3 semanas, por ejemplo. Pero para efectos de cronogramas, en sus proyectos, pues es necesario que consideren el plazo máximo. En el marco de la evaluación, pues seguramente sea necesario pedir información adicional o aclaratoria. En caso tal, el usuario tiene 1 mes de plazo para responder a eso. Si no responde en ese plazo, se entiende que desistió de la solicitud y ahí se termina el proceso. Si responde en el plazo indicado, pues simplemente se continúa la evaluación y al final se emitirá un concepto en el sentido que corresponda, sea favorable o no favorable. Después de eso, pues el usuario, y no la UME, ¿no? Aclaro, el usuario debe continuar el trámite ante la ANLA. Entonces debe radicar una nueva solicitud allí con los requisitos que dicen las resoluciones que mencionamos aquí del Ministerio de Ambiente. Dentro de ellas figura el concepto técnico de la UME. Como habíamos mencionado, pues la base para empezar a otorgar los incentivos es el plan de acción indicativo del PROURE, y si ustedes ven allí en la parte del terciario, allí aparece el tema de alumbrado público. Estos son, digamos, los temas que tiene el plan de acción, que está dirigido a los 4 principales sectores de consumo, pero pasemos a la siguiente, aquí, en terciario. Aquí en terciario aparece específicamente el tema de alumbrado público, la parte de electricidad, la primera, no se ve muy bien allí, pero en la primera barra que está de color rojo aparece con nombre propio los sistemas de alumbrado público. Es algo que veníamos considerando desde hace un tiempo, porque en la primera fase de aplicación de estos incentivos que se dio entre el año 2012 y el año 2016, los incentivos aplicaron para el sector transporte y el sector industrial, que son los 2 mayores consumidores de la energía en el país, alrededor del 65% consumen esos 2 sectores. Pero para esta nueva aplicación de incentivos se incluyen el sector terciario y el sector residencial, y en el sector terciario nos pareció muy interesante incluir el tema de alumbrado público, porque si bien no es el mayor consumidor de energía en el país, en el segmento como segmento sí tiene unos potenciales importantes por la conversión tecnológica de las fuentes. Bueno, aquí aparece específicamente con nombre propio sistemas de alumbrado público. Creo que dejar la presentación ahí. Bueno, la parte de los anexos valdría la pena mencionarlo, el otro cuadrito, aquí. ¿Cómo se arma la solicitud para entregar a la UME? Pues con las cosas de rigor, de los planos, las fichas térmicas, necesitamos las salidas de software donde se indique que el diseño cumple con los parámetros del RETILAB, pues básicamente nivel de iluminación, uniformidad, deslumbramiento, y tenemos que tener las fichas técnicas o los catálogos de los equipos indicando cumplimiento de normas técnicas nacionales o internacionales, y tenemos que diligenciar un anexo que tiene 4 pestañas en Excel. La primera es para los datos de contacto del solicitante, la segunda es lo que llamamos la caracterización energética de la organización, que nos parece importante saber cuál es el contexto en el cual se hace el proyecto,
y las pestañas 3 y 4 son del proyecto específico que se está presentando. La pestaña 3, pues, un resumen de la ganancia energética del proyecto, quiénes son los intervinientes, cuál es la tecnología que se va a instalar, etcétera. Y en la parte 4, los datos técnicos de las tecnologías. Voy a dejar la presentación ahí, simplemente para darle ese contexto general, y recabo en que deben estar muy pendientes de la página de la UCME en los próximos días para mirar la nueva resolución. Buenas tardes a todos. Nuestro tema es un tema de cómo estructurar los proyectos desde el punto de vista tributario sin que se pierdan los incentivos tributarios que acabamos de mirar, que acabamos de evaluar y que acabamos de mirar que están en la legislación fiscal, y adicionalmente cuál es la tendencia con la administración tributaria en todo lo que refiere con los tratamientos en materia del impuesto sobre las ventas, en las exclusiones generales que están para las fuentes no convencionales de energía y las previstas en los artículos 427 y 428 del Estatuto Tributario. Entonces, en este primer escenario, lo que muy en línea con lo que señalaba la doctora Diana, lo que nosotros recomendamos como firma es siempre todo lo que tiene que ver con beneficios tributarios indirectos, llámese impuestos sobre las ventas. Tratemos de que tengamos todos los documentos soportes que acrediten el beneficio tributario antes del momento de la adquisición del bien o de la importación. ¿Y eso por qué? Desde el punto de vista tributario, y hay un concepto de la DIAN que es muy complejo al respecto, si bien acepta todo lo que tiene que ver con la garantía del beneficio tributario una vez se da posteriormente la operación, es decir, se da la nacionalización del bien o la adquisición al productor nacional del bien que es objeto del beneficio tributario, la administración tributaria toma una tesis que puede ser muy peligrosa para el contribuyente que está adquiriendo este tipo de equipos. En ese concepto del año 2017 la DIAN señala, sí, no hay ningún problema, yo le respeto su beneficio tributario, usted puede hacerse acreedor de la exclusión después de la importación o después de la adquisición del bien, pero en tratándose del impuesto sobre las ventas, usted me va a tener que corregir su declaración del impuesto sobre las ventas y arreglar con su proveedor la relación de la devolución del impuesto sobre las ventas. Es decir, arréglense entre las partes, quien le vende el bien y quien lo adquiere, devuélvanse los IVAs pagados, omitiéndose el paso de la devolución frente a la administración tributaria, y corrijan sus declaraciones mediante el procedimiento que sea adecuado. Una corrección en materia tributaria generalmente, si no se hace en el mismo periodo que se da la operación, da lugar a que yo abra declaraciones de periodos anteriores y se apliquen las sanciones previstas en el Estatuto Tributario para tales efectos. Luego, es una manera muy si bien el incentivo está desde el punto de vista fiscal, desde el punto de vista procedimental ante la DIAN, puede ser muy peligroso para efectos de la adquisición de este tipo de bienes. En materia arancelaria, la DIAN en ese concepto del año 2017 que les señalo, también permite que usted pueda gozar del beneficio tributario, así posteriormente acredite todos los papeles ante las entidades correspondientes, UCME, ANLA, etc. Y lo que en términos prácticos señala, tomando una posición mucho más práctica la administración tributaria en esos casos, es que en ese procedimiento lo que se solicita ante la DIAN es un procedimiento de pago lo no veído o pago en exceso. En ese caso voy directamente ante la administración tributaria y le digo, señores DIAN, devuélvame lo que pagué por efectos de tributos aduaneros. Esa es una situación, esa es una opinión mucho más razonable de la DIAN, toda vez que no implica para el contribuyente algún tipo de sanción. Luego tenemos dos escenarios en ese concepto de la administración tributaria. Un escenario muy ácido con lo que tiene que ver con adquisición de bienes nacionales, en donde en términos prácticos la DIAN toma una postura, arréglese relación entre una relación comercial y me corrigen mis declaraciones, y en materia de importaciones una posición mucho más moderada y mucho más racional de la administración tributaria, en donde la DIAN dice pídame la devolución y yo entiendo que acá hay un pago lo no bebido. Por eso
nuestra recomendación, en línea de lo que señalaba la doctora Diana, es tratar de hacer todo el procedimiento antes, todo lo que tiene que ver con la acreditación ante las entidades correspondientes del beneficio tributario, para efectos de evitarse este tipo de inconvenientes con la administración tributaria. El segundo punto que les queremos traer a ustedes a colación es un tema relacionado con qué vehículos uno puede utilizar desde el punto de vista tributario para efecto del desarrollo de estos proyectos. Entonces, normalmente en lo que tiene que ver con fuentes no convencionales de energía o la adquisición de cualquier tipo de bien, normalmente pueden estructurarse proyectos que tienen un esfuerzo de caja muy importante para los contribuyentes. Entonces, hay varias herramientas y varios vehículos que el estatuto tributario prevé y que no se pierde el beneficio tributario para quien está haciendo la inversión, de los que hemos señalado, que han venido hablando mis compañeros conferencistas, que no se pierden, y en términos prácticos son todo lo que tiene que ver con la utilización de fondos de capital privado. Los fondos de capital privado hoy en día en Colombia tienen un beneficio tributario importante como herramienta de apalancar importantes inversiones o proyectos de envergadura, por ejemplo los que tienen que ver con fuentes no convencionales de energía. Al adquirir una máquina que puede ser importante en términos de esfuerzos económicos, normalmente hay fondos, la constitución de fondos de capital privado para ese tipo de proyectos es muy común de verlos y de utilizarlos. ¿Cuál es la ventaja de los fondos de capital privado en el régimen tributario? La ventaja de los fondos de capital privado es que primero se respeta la naturaleza de la renta que genera la inversión, y segundo tienen una regla especial de realización del ingreso. Es decir, en términos fiscales son unos vehículos que permiten diferir el pago del impuesto sobre la renta. ¿Eso qué quiere decir? Que yo como inversionista o como persona que quiero apalancar este tipo de proyectos puedo utilizar los fondos de capital privado y diferir el pago de mi impuesto sobre la renta a un periodo XY que yo quiera retirar la participación o la utilidad derivada del fondo. A diferencia de lo que sucede sobre los demás vehículos, que es a medida en que se va realizando el ingreso o devengando el ingreso contable y fiscal, usted, a pesar de que no lo haya recibido en caja, usted lo tiene que declarar para efectos del impuesto sobre la renta. Entonces, hoy en día los fondos de capital privado, y las cifras así lo demuestran, son la manera perfecta de incentivar este tipo de proyectos que exigen un gran endeudamiento. El segundo, o los otros dos que les queríamos traer a colación, es todo lo que tiene que ver con leasing. La adquisición de estos equipos a través de leasing, pues si bien no tienen un incentivo fiscal para quien está adquiriendo los bienes a través de la modalidad de leasing, no pierde los beneficios tributarios asociados a la adquisición de los activos. Ahí hay algunas posiciones muy controversiales de la DIAN, que ha venido sacando algunos conceptos en el 2017 a finales sobre la naturaleza la aplicación del régimen del leasing en el estatuto tributario, pero pues en líneas generales eso es una muy buena manera de apalancar este tipo de proyectos sin que se pierdan los beneficios tributarios. Y el tercero que les queríamos traer como a colación es la utilización de patrimonios autónomos. El contrato de fiducia mercantil, desde el punto de vista tributario, tiene la aplicación de un principio de materia tributaria que se llama el principio de transparencia fiscal. ¿Eso qué quiere decir? Que para efectos fiscales, solamente para efectos fiscales, omito el patrimonio autónomo y entiendo que quien aporta los bienes no se desprendió de la propiedad de los mismos, y que quien genera las rentas pues las va a tener que reflejar como ingreso, costo, gasto en su declaración del impuesto sobre la renta. Es transparente el vehículo. Eso es muy buen incentivo, porque a través de los patrimonios autónomos se pueden reunir tanto personas inversionistas, quienes tienen los activos, quienes tienen el saber de realizar una serie de proyectos, lo aportan todo a un patrimonio autónomo, y a través del patrimonio autónomo se realizan todo lo que tiene que ver con realizar el proyecto, por ejemplo, de fuentes no convencionales de energía.
Desde el punto de vista fiscal, es transparente el patrimonio autónomo, y en la medida en que se devenguen los ingresos en cabeza de los beneficiarios, o los costos o los gastos, sin perder los beneficios tributarios, pues resulta ser un instrumento que genera muchos incentivos. Entonces eso es como en líneas muy generales lo que les queríamos traer en esta conferencia. Muchas gracias.